Primeramente, un cordial saludo para el jurado designado para la defensa del trabajo especial de grado titulado como Optimización de producción en piscinas de camarones a través de técnicas de alimentación automática, elaborado para optar por el título de ingeniero electricista en la Universidad Rafael Urdaneta, desarrollado por mi compañero Eduardo Sánchez y mi persona Jesús Vargas, bajo la asesoría académica de la profesora María Ragoy y bajo la asesoría industrial del ingeniero José Cañizales. Dicho esto, avanzamos al planteamiento del problema. Capítulo 1. El problema. La acuicultura es una actividad que consiste en la crianza y desarrollo en masa de diversas especies animales y vegetales de origen acuático para su venta y exportación, ya sea con fines farmacéuticos, de repoblación o alimentación. El camarón es una de las especies bajo el enfoque de esta actividad, lo cual resulta en un negocio de lucro debido a su alta demanda a nivel mundial. La India es el exportador número 1 del mundo, con ganancias de 3.9 billones de dólares en el año 2017 a través de 22.4% de las exportaciones a nivel mundial. Sin embargo, esta actividad no es factible en todos los ambientes. Venezuela, al ser un país caribeño, tiene un conjunto de beneficios que le otorgan un gran potencial en el área de la acuicultura. Primeramente, la variedad de cuerpos de agua disponibles en su terreno, es decir, los ríos, los lagos e incluso el mar Caribe a su alcance. Las condiciones climatológicas, que son poco propensas a desastres naturales que puedan retrasar o tener el proceso de cría. Su ubicación geográfica, la cual le brinda un fácil transporte a la zona de Norteamérica y Europa, lo cual significa una gran clientela. Y por último, la orografía, es decir, el relieve del país, que le permite crear una gran variedad de piscinas y granjas que se pueden extender fácilmente por cientos de hectáreas. Sin embargo, Venezuela no tiene un puesto representativo en el ranking de exportaciones mundiales. En el 2018, cerrando la competencia en los países latinoamericanos, Venezuela solo pudo aportar un poco más del 2% de la zona de Latinoamérica, mientras que Argentina y México lograron exportaciones del 6.8 y 2.5% a nivel mundial. Ecuador, por el otro lado, tiene el segundo lugar a nivel mundial, con 15.5% de las exportaciones mundiales. Comparando Venezuela con Ecuador, podemos apreciar el potencial desperdiciado del país, pues en el año 2019 Venezuela solo logró ganancias de $45.000, mientras que Ecuador alcanzó la cifra de 3.7 billones. Es lógico preguntarse qué tácticas emplea Ecuador para mantener estos números. La alimentación tradicional del camarón depende del empleo de dos técnicas. La primera es el boleo, donde se esparce el alimento homogéneamente alrededor de la piscina. La segunda es el empleo de comederos, charolas que se hunden a lo largo de la piscina, que contienen alimento para que los camarones puedan accederlo libremente todo el día. Estas actividades se llevan a cabo 2 o 3 veces al día. Sin embargo, Ecuador se deshace de estas técnicas y emplea una máquina de alimentador automática, la cual es capaz de variar la frecuencia y la cantidad de alimento dispensada para maximizar la ingesta y mejorar la tasa de supervivencia, también como el peso al final del ciclo de cría. Además del alimento dispensado, hay otros valores que controlar para mantener un desarrollo eficiente. Estas son las condiciones del ambiente, es decir, las condiciones del agua. Entre ellas podemos encontrar valores como el pH, la temperatura, la cantidad de oxígeno disuelto en el agua y la salinidad del agua. Entonces, debemos preguntarnos, ¿cómo puede beneficiar a la producción de camarones la inclusión de un sistema de alimentación automatizado? ¿Qué elementos se pueden utilizar en el diseño de un sistema de alimentación automatizado para mejorar el proceso de cría y producción de camarones? El objetivo general de la investigación es optimizar la producción en piscinas de camarones a través de técnicas de alimentación automática. Los objetivos específicos son describir los procedimientos de alimentación manual actualmente utilizados en granjas. Segundo, definir la arquitectura funcional para un sistema automatizado de alimentación. Tercero, diseñar los elementos funcionales de una arquitectura de alimentación automática. Y por último, cuarto, validar la funcionabilidad del sistema de alimentación automática bajo técnicas SIL, Software in the Loop, y HIL, Hardware in the Loop. Esta investigación se justificará bajo 3 enfoques. Primeramente, a través de los resultados de la investigación se conseguirá nueva información, la cual podrá usarse para desarrollar nuevos proyectos, lo cual consigo traerá más datos que pueden utilizarse para garantizar un desarrollo en el área de la acuicultura como en el de los sistemas de control. Económicamente hablando también traerá beneficios, pues al aplicarse los resultados en las granjas del país se podrá mejorar la eficiencia del desarrollo de sus crías, mejorando la posición de Venezuela en el ranking mundial de exportaciones, el cual es un negocio que mueve miles de millones de dólares anualmente. Por último, se mejorará la metodología de trabajo de las granjas,
aumentando la eficiencia de sus empleados, mejorando la seguridad de las personas encargadas de las piscinas y por último generando empleos para personas capacitadas en el área de sistema de control. Avanzamos al segundo capítulo, marco teórico. Aquí podemos apreciar los antecedentes de investigación, donde podemos resaltar la alimentación sistematizada versus alimentación tradicional en la producción de camarón banamey, donde se puede resaltar los beneficios otorgados al incluir una máquina alimentadora automática. Y luego tenemos el diseño y construcción de un dosificador de balanceado en polvo controlado por computadora para la alimentación de larvas, que nos ayudó a entender el diseño del alimentador automático. Luego, las bases teóricas, las cuales son algunos de los documentos utilizados para adquirir información necesaria para llevar a cabo la investigación, donde podemos resaltar Sensors, Transmitters, Compact Devices and Assemblies, Experts in Liquid Analysis de la empresa Enright Hauser, donde se entendió la diversidad y variedad de sensores que se deben usar para monitorear las condiciones del agua. Capítulo 3. Marco metodológico. El tipo de investigación es explicativa, pues se trata de describir un fenómeno a través del establecimiento de una relación causa-efecto. El diseño de investigación es documental, pues se utilizan documentos realizados e información recopilada por investigadores previos. Y experimental, pues se manipula y estimula un objeto de estudio con el fin de observar los resultados generados. La población es el conjunto de elementos que conforman el sistema de alimentación automática. Sin embargo, no es posible elegir una muestra, ya que resulta improductivo eliminar parte de los sensores y equipos seleccionados cuando el objetivo es optimizar los resultados. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos son la observación documental, como se mencionó previamente, utilizando archivos de investigadores previos, y en una encuesta realizada a las granjas cercanas de la zona. La investigación se dividió en 4 fases. Primera fase, descripción del proceso de alimentación tradicional, la cual consiste en describir el sistema de alimentación tradicional y nombrar las variables de interés para el sistema de alimentación automático. Segunda fase, identificar los componentes de interés del sistema de alimentación, donde se decidió estudiar los antecedentes de la investigación y seleccionar los componentes que conforman el sistema de alimentación automática. La tercera fase, diseñar el sistema de alimentación automático, donde se establece el criterio de diseño del sistema de alimentación automático, se diseña la arquitectura del sistema de alimentación automático, se caracterizan los elementos, se comprueba la existencia de los mismos en el mercado, se consulta las fichas de especificaciones técnicas de los fabricantes y luego se pasa a seleccionar los elementos. La cuarta y por última fase se verificar la funcionalidad del sistema, donde se diseña un software capaz de simular del sistema de alimentación. Luego se aplican pruebas para verificar la funcionalidad del mismo. Capítulo 4. Análisis de resultados. Se estudió el sistema de alimentación tradicional y las condiciones ideales a través de documentos y una encuesta realizada a las granjas. Las charolas utilizadas en los comederos deben medir entre 0.5 y 0.8 metros de diámetro, entre los cuales se cose una red en su marco. Suele haber entre 15 y 20 comederos por hectárea, con un máximo de 30 comederos por hectárea, dependiendo de la cantidad de biomasa presente en la piscina. Los operarios tienen que recorrer una ruta específica a lo largo de la piscina para revisar los comederos, los cuales deben tener cierto grado de maniobrabilidad para determinar la cantidad de alimento disponible. De ser necesario, se añade más alimento. Estas rutas se recorren entre 2 o 3 veces al día. Luego, el boleo requiere que el operario utilice una lancha o canoa para atravesar la piscina haciendo un zigzag, esparciendo alimento de la manera más homogénea posible. Incluso, cuando se recorre nuevamente la piscina, se toma otra ruta para abarcar el mayor área posible. La cantidad de alimento disipado depende de las tablas de alimentación, las cuales a su vez depende de 3 valores: la biomasa presente en la piscina, el tamaño actual de los camarones y la calidad del agua. El tamaño de los camarones es inversamente proporcional a la cantidad de alimento proporcionado, es decir, a medida que crecen los camarones, se dispensa menos alimento. Para la biomasa es necesario realizar un muestreo. Se eligen 4 puntos equidistantes de la piscina por hectárea, las cuales suelen tener entre 3 y 4 hectáreas,
Luego se lanza una red o atarraya para capturar y promediar camarones. Luego de estimar este número, se divide entre el área total de la red. Además, se aplica un factor de corrección para estimar que la red estuviera 100% abierta en el momento del lanzamiento. Este factor de corrección varía acorde a las piscinas. Una vez conseguido el valor, este representará la cantidad de camarón por metro cuadrado, es decir, la biomasa presente en la piscina. También es necesario realizar un tratamiento que pueda garantizar el crecimiento de organismos naturales, tales como fitoplancton y zooplancton, en la piscina, los cuales también son parte de la dieta natural del camarón y lo sustentan a lo largo del ciclo de cría. Es necesario incluir una rutina de manejo que incluye actividades tales como preparación y acondicionamiento del fondo, llenado y fertilización para mantener las condiciones ideales de la piscina, eliminar depredadores naturales y reducir el estrés sobre los camarones, lo cual promueve la productividad natural. La especie de camarón cultivado en la piscina son el Lithopenaeus banamei, el cual, según las encuestas realizadas, tiene un rango de valores tolerables con respecto a las siguientes variables. La cantidad de oxígeno disuelto. El camarón tiene un rango tolerable entre 4 y 10 miligramos por litro de oxígeno disuelto en las piscinas. Sin embargo, puede sobrevivir hasta 2.5 unidades de miligramos por litro. Por debajo de este valor, el camarón se encuentra en peligro y no se dispensa ningún tipo de alimento. Esta variable se manipula a través de recambios de agua periódicos o a través del uso de aireadores eléctricos a lo largo de la piscina. Para la temperatura, el rango tolerable es de 20 a 35 grados Celsius, con un rango óptimo de 27 a 31 grados. Cuando la temperatura baja de 25 grados Celsius, el camarón banamei tiende a hundirse al fondo de la piscina y esconderse en el lodo, por lo cual se reduce el alimento dispensado en un 50%. Para el pH, el rango óptimo es de entre 7 y 9 unidades de pH. Cuando el pH se encuentra entre 9 y 9.5, la cantidad de alimento se reduce en un 25%. Cuando está entre 9.5 y 10, se reduce en un 50%. Y más allá de 10 unidades de pH, el camarón se encuentra en peligro y no se dispensa alimento. Por último, la salinidad del agua, que se mide en unidades prácticas de salinidad, es decir, UPS, tiene un rango de 5 a 40 UPS, con un valor óptimo de 35. Este valor se puede ver afectado por la lluvia, pues cuando llueve decrece la salinidad del agua. Por último, la turbidez del agua no afecta el rendimiento del crecimiento del camarón, sin embargo actúa como un indicador para el operario de la piscina, pues una agua muy turbia indica que hay una gran cantidad de partículas no disueltas en el agua, las cuales pueden traer problemas con el oxígeno disuelto y a su vez puede significar enfermedades para los camarones, mientras que un agua muy clara significa falta de organismos naturales tales como fitoplancton o zooplancton. El peso cultivado promedio de una cosecha es de 2.000 kilogramos por hectárea. Sin embargo, esta cantidad es conservadora y puede ser mayor. El peso promedio de un camarón suele ser de 13 gramos debido a las exigencias del mercado. Y la tasa de supervivencia se mide a través de la fórmula. Tasa de supervivencia es igual a post larvas sembradas menos cantidad cosechada por peso total entre peso promedio. Gracias. Sistema automático de alimentación. Este sistema busca mejorar el nivel de producción en el cultivo de camarones. Este fue diseñado para ayudar en la realización de las tareas tradicionales y ofrecer nuevas herramientas que permitieran el avance del sector. Las funciones que debe de cumplir el sistema son las de distribuir el alimento uniformemente en un área determinada de la piscina y la de medir los parámetros ambientales del agua de la piscina. En base a los artículos científicos leídos y a los modelos comerciales observados, se determinó que el sistema debía contar con los siguientes elementos: el panel fotovoltaico, la batería y el regulador de carga, que son los elementos que se encargan de generar la energía necesaria para los demás elementos del alimentador; los sensores de calidad del agua, que se encargan de medir los parámetros de importancia del agua de las piscinas; los dispositivos de comunicación de datos, que se encargan de la telemetría del sistema, es decir, de enviar los datos recopilados hacia el operador; la electroválvula y el motor, que se encargan de las tareas de distribución del balanceado; y el controlador, que se encarga de regular las tareas del sistema.
Diseño y selección de los elementos funcionales. Para seleccionar cada uno de los elementos se establecieron cuáles eran las variables más importantes a tener en cuenta, en base a un estudio que se realizó para cada uno de los elementos. Esto ayudó a definir cuáles eran las características deseadas que se buscaban para cada uno de los elementos que integran el sistema de alimentación. El motor. El motor es uno de los elementos más importantes del sistema, ya que de este depende la distribución del balanceado en la piscina. Este se encarga de generar el movimiento necesario sobre el aspersor para hacerlo girar e iniciar el proceso de distribución de balanceado. El motor es accionado debido a la señal del controlador cuando el encargado de la granja da la orden y las condiciones ambientales de la piscina son las adecuadas. Debido a que se desea utilizar generación fotovoltaica, el motor seleccionado debe de funcionar con alimentación DC, al igual que los demás elementos que formen parte del alimentador. La variable tomada en cuenta para la selección del motor fue la velocidad de giro y se estableció en un valor de 1200 RPM. Para calcular esto se partió de la base de que se quería alcanzar un rango de tiro de 15 metros. Después de estudiar las fórmulas y teorías sobre el movimiento parabólico de proyectiles, se determinó que debía de calcularse la velocidad inicial y el ángulo de disparo que debía tener el pellet para alcanzar este rango de 15 metros. Posteriormente, con estos resultados, se calcularía la velocidad de giro del motor mediante una fórmula que relaciona la velocidad lineal del objeto con su velocidad de giro. Las fórmulas utilizadas fueron las que se muestran en la diapositiva y estas describen el movimiento de un proyectil con resistencia de aire, el movimiento parabólico de un proyectil con resistencia de aire. Estas ecuaciones fueron ingresadas en un programa de MATLAB, ya que resultaba difícil resolverlas de manera manual debido al número de iteraciones que debía hacerse. Después de una serie de pruebas se determinó que la rapidez inicial del pellet debía de ser de 12 metros sobre segundos y el ángulo de disparo debía de ser de 45 grados. Para determinar la velocidad del motor se utilizó la ecuación que se puede ver en la parte inferior de la diapositiva, donde velocidad de giro es igual a la velocidad lineal de un objeto entre el radio del objeto. En este caso el objeto es el aspersor y se supuso un radio de 10 centímetros. El valor obtenido fue de 120 radianes por segundo, que al transformarlo en RPM se obtuvo un valor de 1145.92 RPM. En la tabla se puede observar los motores comparados para la selección. De entre estos se seleccionó el motor PG28M395 del fabricante Orange. La razón por la que se le seleccionó este motor sobre los demás es que, a pesar de que los demás motores tienen características de velocidad superiores, se decidió sacrificar un poco de velocidad con el fin de disminuir los costos, ya que, como se puede observar en proporción, el costo del motor de Orange es relativamente inferior al de los demás motores. Entre las características de este motor tenemos que tiene una velocidad de giro de 1081 RPM, un torque de 5.5 Nm por centímetro, un voltaje de funcionamiento de 12 voltios DC y una corriente nominal de 1.065 amperios. Electroválvula. La electroválvula es el dispositivo que se encarga de regular el paso del balanceado desde el depósito de balanceado hasta el aspersor. Las variables tomadas en cuenta para la selección de la electroválvula fueron el número de vías y el diámetro del orificio de la válvula. El número de vías se estableció en un valor de 2, ya que solo se desea el paso del balanceado en una dirección, es decir, desde la tolva de almacenamiento del balanceado hasta el aspersor donde será distribuido el alimento. El diámetro se estableció en un valor de 1 pulgada, ya que se consideró que este tamaño es suficiente para permitir el paso del balanceado sin ningún tipo de problema, ya que los pellets tienen un tamaño muy pequeño, de aproximadamente 2 milímetros de diámetro. Las electroválvulas consideradas fueron las siguientes, y entre estas se seleccionó la del fabricante ESB del tamaño de 3/4 de pulgada. Se seleccionó esta electroválvula ya que es de acción directa, es decir, que toda la fuerza necesaria para llevar a cabo la acción de apertura es ejecutada por el solenoide de la válvula. La razón por la que seleccionó el tamaño de 3/4 y no el de 1 pulgada, aunque estaba disponible, es con la finalidad de disminuir costos, ya que al evaluarlo se consideró que el tamaño de 3/4 seguía siendo lo suficientemente bueno como para permitir el flujo del balanceado sin inconvenientes. Entre las características de esta electroválvula tenemos que es una electroválvula normalmente cerrada. Se deseaba seleccionar una electroválvula normalmente cerrada
ya que solo era necesario el paso del balanceado cuando fuera a llevarse a cabo el proceso de distribución. Es de dos vías, su tensión es de 12 voltios DC y su consumo de potencia es de 18 watts. Dispositivo de transmisión de datos inalámbrico. Para la transmisión de los datos obtenidos por el alimentador, se decidió utilizar un transmisor inalámbrico, ya que se consideró que un protocolo de comunicación inalámbrico facilitaría la instalación de dispositivos en el sistema. Algunos transmisores inalámbricos tienen la capacidad de contar con módulos de entrada y salida discretas y análogas similares a los que encontraríamos en un PLC, y para el sistema se desea utilizar este tipo de transmisores, ya que esto permitiría instalar un transmisor por alimentador en vez de un controlador, y al mismo tiempo esto daría la posibilidad de utilizar un controlador central para varios alimentadores. Por lo tanto, se puede decir que el dispositivo de transmisión de datos inalámbricos se encarga de transmitir la información medida por los sensores hacia el controlador. A su vez, recibe información por parte de este para el accionamiento de los actuadores. Las variables tomadas en cuenta para el transmisor inalámbrico fueron las capacidades de señales de entradas análogas, las capacidades de señales de salida discretas y el alcance de transmisión. Las señales de entrada análogas se establecieron en un valor de 5, ya que 5 son los parámetros que se deseaban medir en las piscinas de cultivo. Las señales de salida discretas se establecieron en un valor de 2, ya que solo se cuenta con dos actuadores, que serían el motor y la electroválvula. Y el alcance de transmisión se estableció en un valor de 2000 metros debido a las dimensiones de la piscina de entre 3 y 4 hectáreas. El transmisor seleccionado fue el IOMAX de la compañía Oleum Tech. Se seleccionó este transmisor debido a que cuenta con el mayor rango de transmisión entre los consultados, y además también tiene la mayor capacidad de entradas análogas y también de salidas discretas. Entre las características vemos que cuenta con 4 entradas análogas de 4 a 20 mA, 2 salidas discretas de 1 A y 1.5 A, un alcance máximo de transmisión de 6 km, aunque esto puede variar según la banda de frecuencia utilizada, y un voltaje de funcionamiento de entre 9 y 24 voltios DC. Es también necesario un receptor, y por ello se seleccionó el DH3 de Oleum Tech. Entre las características de este tenemos que tiene múltiples puertos de comunicación, entre ellos serial, USB y Ethernet, lo que da muchas posibilidades de conexión con el sistema. Los sensores. Los sensores se encargan de medir los parámetros de calidad e importancia del agua de la piscina. Según el estudio realizado acerca de las técnicas tradicionales, se determinó que los parámetros más importantes para asegurar la supervivencia del camarón son el oxígeno disuelto, el nivel de pH, la salinidad y la temperatura, y por ello estos son los parámetros que se desean medir mediante los sensores. También en el sistema se desea incluir un hidrófono que permita captar el sonido producido por los camarones en las piscinas, para de esta forma monitorear su actividad. Para la selección de los sensores, la variable considerada fueron que estos cubrieran el rango de medición considerado como crítico para cada uno de las respectivas parámetros. Para el caso del oxígeno disuelto sería de 2.5 a 10 miligramos por litro, de 7 a 9 para el nivel de pH, de 5 a 40 UPS para la salinidad y de 20 a 35 grados Celsius para la temperatura. Para el hidrófono, la variable considerada fue el rango de frecuencia, y a este no se le asignó un valor específico, pero se deseaba que el hidrófono seleccionado tuviera un rango de frecuencia amplio para permitir la detección de la mayor cantidad de sonidos posible. El sensor de oxígeno disuelto seleccionado fue el DO6400 de SensorX. Este sensor se seleccionó ya que no requiere de un transmisor adicional para su conexión con el transmisor IOMAX, presenta un rango de medición amplio y un margen de error bajo, y además su precio es inferior al de los demás sensores considerados. Su rango de medición es de entre 0.5 y 20 miligramos por litro, y presenta una desviación máxima de 0.01 miligramos por litro. Como sensor de nivel de pH se seleccionó el Orbisin CPS11D de Endreshauser. Este sensor se seleccionó ya que, a pesar de que requiere de un transmisor adicional para su conexión con el IOMAX, su precio sigue siendo significativamente inferior al de los demás,
y además este sensor permite medir la temperatura, por lo que al seleccionar este se cubriría la medición de ambos parámetros. El rango de medición para el nivel de pH es de entre 1 y 12. Como se nombró, tiene un sensor de temperatura PT100 integrado y su rango de medición de temperatura es de menos 15 a 80 grados Celsius. Como sensor de desalinidad se seleccionó el sensor de conductividad WU-CONT de Global Water. Este sensor no requiere de un transmisor y se seleccionó ya que presenta el rango de medición más amplio, el error más bajo y su precio es relativamente inferior, ya que aunque el Endrehauser en la tabla tiene un valor inferior, este requiere de un transmisor, lo que eleva a su precio a uno mayor que el de Global Water. Su rango de medición es de entre 0 y 2 millones de microsiemens por centímetro y su margen de error es del 0.5%. El, el sensor Orbicin requiere, como se nombró, de un transmisor y por ello se seleccionó el transmisor monocanal CM72. Este permite la conexión a módulos de entradas análogas de 420 mA y ocupa muy poco espacio. Como hidrófono se seleccionó el hidrófono AS1 de Aquarium. Se seleccionó este ya que se consideró que presentaba la mejor relación entre costo y aspectos técnicos. Entre sus características encontramos que es un hidrófono omnidireccional, es decir, que puede captar sonidos desde cualquier dirección. Su rango de frecuencia es de 1 y 100.000 Hz y su longitud de cable es de hasta 30 metros. El hidrófono no es compatible con el transmisor inalámbrico y por ello debe de utilizarse un módulo de adquisición de datos especial. Por lo tanto, se seleccionó el módulo de sonido Zoom UAC2. Entre las características de este módulo encontramos que tiene dos canales de audio de hasta 192.000 kHz, 192 kHz y es compatible con cualquier ordenador mediante USB 2.0 o 3.0. El controlador. Como controlador se decidió utilizar un PLC y este se encarga de procesar toda la información relacionada con el sistema, desde enviar las señales de actuación, recibir información de sensores, almacenar datos, entre otros. Las variables consideradas para la selección del PLC fueron la capacidad de procesamiento y la memoria. A la capacidad de procesamiento no se le asignó un valor específico, pero se deseaba que que el PLC seleccionado tuviera una capacidad de procesamiento alta para que realizara sus tareas en el menor tiempo posible. La memoria se estableció en un valor de 2 millones de bytes debido al programa que se creó en el software Connected Components Workbench, ya que en este programa creado será el utilizado para los alimentadores y aquí se pudo obtener un estimado de la memoria ocupada por cada programa. Originalmente la memoria obtenida, la memoria observada fue de 17.000 bytes. Sin embargo, en este caso no se estaban tomando en cuenta aspectos como el número de alimentadores totales y tampoco los datos previamente registrados. Y por ello el valor se estimó en uno mucho más alto que 17.000 y se estableció en un valor de 2 millones de bytes, ya que se consideró que este debía de ser suficiente para almacenar la información de programas y de datos del sistema. Los controladores considerados para la selección fueron el ControlLogix 5580 de Rockwell Automation y el Simatic S7 1500 de Siemens. Ambos controladores desde un punto de vista técnico cumplían con los requerimientos, ya que ambos tenían las opciones de memoria necesarias y también presentaban capacidad de procesamiento alto, y por ello la selección final se hizo en base a consideraciones económicas. Por esta razón se seleccionó el PLC de Siemens, ya que su precio es inferior. Entre las características de este controlador tenemos que tiene una alta capacidad de procesamiento debido a que cuenta con un procesador dual core de alta velocidad. Su memoria de programa es de 500 KB y su memoria de datos es de 3 MB y permite la programación mediante múltiples lenguajes. Sistema de generación fotovoltaico. Este se encarga de generar la energía requerida para abastecer a los demás elementos del alimentador. El sistema está conformado por el panel fotovoltaico, la batería y el regulador. La variable considerada para la selección del panel fue la potencia nominal y se calculó en un valor de 8.17 watts. Para la batería se consideró la capacidad de almacenamiento y el voltaje.
La capacidad de almacenamiento se calculó en 8.75 amperios hora y el voltaje en 12 voltios DC debido a que la carga que se quiere alimentar funciona, es energizada con este valor de tensión. El regulador se tomó en cuenta la tensión que se estableció en un valor de 12 voltios DC y la corriente máxima que depende del panel seleccionado. Para calcular los valores antes expuestos, se realizó un estudio de carga donde se calculó un estimado del consumo de potencia diario de los elementos que forman parte del alimentador. Se obtuvo un valor de aproximadamente 29.1 Wh por día y a este valor se le aplicó un margen de seguridad del 20%, por lo que se elevó a un valor de 34.92 Wh por día. Posteriormente, con este valor y con las ecuaciones que vemos en la parte inferior, se calculó la potencia requerida por el panel y la capacidad requerida para la capacidad de almacenamiento requerida para la batería. Los paneles fotovoltaicos consultados tenían prácticamente las mismas características técnicas y por ello la selección final se hizo en base a aspectos económicos. Por ello se seleccionó el panel IO10-12M de ACOPower. Este es un panel fotovoltaico que produce una potencia máxima de 10 watts. Su voltaje en el punto máximo de potencia es de 17.5 voltios DC y su corriente máxima en el punto máximo de potencia es de 0.57 amperios. En el caso de la batería fue similar al del panel. Las baterías consideradas tenían características técnicas iguales entre sí y la decisión final se hizo en base al costo de las baterías. La batería seleccionada fue la de Chrome Battery y esta es una batería de plomo ácido. Entre sus características vemos que tiene una capacidad de 9 amperios hora, tensiones de 12 voltios y ofrece hasta 500 ciclos si la profundidad de descarga es del 50%. Como regulador se seleccionó el Renogy de 10 amperios. Entre sus características vemos que su regulación de tensión a 12 voltios y corriente máxima de 10 amperios. Al finalizar la selección de los elementos, se realizó un estimado de los costos en base a los costos de referencia obtenidos. Al llevar a cabo esta tarea, se diferenció entre los elementos que formaban parte del alimentador y los que no formaban parte del alimentador, siendo el alimentador la estructura que se encuentra en la piscina de cultivo. El costo de los elementos del alimentador daría un total de 5.618.85 dólares americanos y el del resto de los elementos daría un costo total de 5.971.98 dólares americanos. Programación del controlador. Este fue el programa que se creó en el Software Connected Components Workbench que fue mencionado anteriormente. Aquí se puede ver que el programa cuenta en su escalón 1 con un contactor de inicio que viene siendo como un pulsador que el encargado de la granja accionará cuando desee llevar a cabo el proceso de distribución del balanceado. En el programa se incluyeron unos bloques de comparación. De esta manera se buscaba prevenir que el proceso de distribución fuera llevado a cabo cuando las condiciones ambientales no fueran las adecuadas. Se incluyeron bloques mayor y menor para comparar las medidas de los sensores con los valores mínimos y máximos críticos de cada parámetro. Si los valores medidos por los sensores se encuentran dentro del rango permitido, los 4 contactores normalmente abiertos ubicados en el escalón 6 se cerrarán y se dará inicio al proceso de distribución del balanceado. En el programa también se incluyó un temporizador para limitar el tiempo al cual es llevado el proceso de distribución del balanceado. Al finalizarse este tiempo previamente definido, los contactores asociados al temporizador, es decir, el temporizador .Q, son contactores normalmente cerrados, se abren y el proceso de distribución del balanceado se detiene. Con el PLC virtual que ofrece el software utilizado, se pudo simular este programa y se obtuvo resultados satisfactorios para ambos casos, es decir, para cuando las condiciones están dentro de las permitidas y para cuando no, ya que el programa funcionó de la manera deseada. Conclusiones.
El estudio de las prácticas permitió determinar que los parámetros ambientales a los que mayor atención se debe prestar son el oxígeno disuelto, la temperatura, la salinidad y el nivel de pH. Cuando estos valores superan ciertos límites, el comportamiento y el metabolismo del camarón se ven afectados y por lo tanto se deben de regular estos parámetros. El sistema de alimentación automático diseñado tiene como funciones realizar las tareas de distribuir el balanceado en la piscina, así como monitorear las condiciones ambientales presentes para verificar que estén dentro del rango permitido. Los criterios de diseño establecidos para cada elemento fueron definidos debido a la identificación de las variables más importantes para cada componente. A estas variables se le asignaron valores que permitían posteriormente seleccionar los componentes. Para la selección de los elementos se elaboró una comparación entre las diversas opciones encontradas. En dicha equiparación se tomaron en cuenta tanto aspectos técnicos asociados a los elementos, así como los costos de cada uno. En base a estos datos se seleccionaron aquellos que parecían más adecuados para el sistema. Se optó por energizar a los elementos del alimentador mediante energía DC, ya que así el alimentador tendrá autonomía energética. De esta forma también se evita la necesidad del uso de largas extensiones que serían requeridas si se usara energía AC. Por razones similares a la anterior, también se decidió utilizar un protocolo de comunicación para la transmisión de datos, un protocolo de comunicación inalámbrico para la transmisión de datos. Los sensores seleccionados fueron aquellos que cumplían la función de medir los parámetros ambientales más importantes. Estos fueron seleccionados en base a que cubrieran los rangos de medición críticos para asegurar la supervivencia del camarón. Otro de los sensores incluidos en el diseño fue el hidrófono. Este permite monitorear la actividad de los camarones en el estanque al grabar los sonidos que se producen en el estanque, lo que representa una herramienta que permitirá determinar cuándo se deben de alimentar a los camarones. Como controlador se seleccionó el Simatic S7500. La razón detrás de esto es que es uno de los PLC con mayor capacidad de procesamiento entre los disponibles en el mercado. Esto es fundamental para el sistema. Además cumple con la capacidad de memoria estimada. Después de la elaboración de una serie de simulaciones acerca del movimiento parabólico de los pellets, se determinó que deben de tener una rapidez inicial de 12 metros sobre segundos y un ángulo de disparo de 45 grados. Con estos valores se calculó que la velocidad de giro del motor debía de ser de aproximadamente 1200 rpm. El motor seleccionado fue uno de 1081 rpm, el cual posee un torque de 5.5 N por centímetro. La programación del controlador se realizó utilizando el lenguaje de escalera. Este fue elaborado y simulado en Connected Components Workbench, y el diseño del programa se realizó teniendo en cuenta los efectos ambientales sobre el camarón. Por esta razón, se emplearon bloques comparativos para impedir que el proceso de distribución sea llevado a cabo cuando los valores de los parámetros se encuentren por fuera de los establecidos. Recomendaciones. Se recomienda a la empresa Oleum Pro evaluar el sistema de alimentación automático propuesto en la investigación para determinar posibles mejoras que puedan hacerse para obtener un sistema más eficiente, así como nuevas implementaciones que puedan hacerse para añadir una mayor cantidad de funciones, de manera que se pueda desarrollar un sistema aún más completo. Se recomienda realizar un estudio acerca de la población de camarones presente en las piscinas y las dimensiones exactas de estas previo a la implementación para determinar cuántos alimentadores deben ser utilizados. De igual forma, desarrollar un plan para la revisión y mantenimiento periódico de estos equipos para alargar su vida útil al mayor tiempo posible. Se recomienda a la empresa Oleum Pro la realización de simulaciones y pruebas con el sistema después de su construcción para confirmar su adecuado funcionamiento en el apartado de hardware y software. Se sugiere al consorcio camaronero generar estudios experimentales más controlados con la producción desde el momento de la instalación del sistema, con el objetivo de comparar estos nuevos datos con los registrados previamente con los métodos de alimentación tradicional. Esto permitirá evaluar de manera precisa cómo influyen los sistemas automáticos de alimentación en las granjas de cultivo. Con esto último se da por finalizada la presentación. Esperamos que todo haya quedado claro y gracias por su atención.